Hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer, un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar con un mensaje interesante que es habla, calla o simplemente capi piensa. Vamos a ver cómo el Señor en ocasiones nos manda a usar sabiamente nuestras palabras. Hay momentos en donde debemos hablar, hay otros momentos donde el Señor nos dice simplemente calla, y en otras ocasiones donde el Señor no nos pregunta si es blanco o negro, simplemente es algo espiritual y el Señor nos manda a que intercedamos, a que oremos, a que busquemos su rostro y Él nos guiará y nos dará la dirección de su Espíritu Santo para que nuestras palabras sean transformando la vida de aquellos que nos escuchan. No sé en qué áreas necesitas usar las palabras, quizás en tu hogar las palabras no están siendo de bendición, sino están trayendo ruina, muerte, destrucción a tu casa. Quizás las palabras en medio de tu empresa, en medio de tu realidad, en medio de lo que estás viviendo, necesitan ser transformadas a través del Espíritu Santo. Y eso veremos hoy. 3 grandes verdades acerca de cómo el Señor quiere hablarnos. Y también vamos a tocar a un animalito que me gusta mucho, que es el capibara, que se le llama el sabio silencioso de Sudamérica. Y vamos a estar viendo unas características que a la luz de la palabra del Señor transformarán nuestra vida. Así que no te pierdas este mensaje, que será de mucha bendición. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Que Dios bendiga tu vida enormemente. Continúe haciéndolo. Sé que nos ven desde varios lugares, dentro de Colombia, fuera de Colombia. Reciban un abrazo fraterno, un abrazo enorme. Quiero aprovechar y saludar también y bendecir a todos aquellos que siembran la semilla en este ministerio. Se viene preparando algo hermoso. Estamos orándole al Señor para poder traer capacitaciones que queden en línea y que sean totalmente gratuitos para aquellos que nos escuchen. Sé que el Espíritu Santo va a promover todo esto, así que si tu semilla es sembrada en este lugar, déjame decirle que está siendo sembrada en tierra fértil. Así que ahí en donde estás, quisiera hacer una oración corta por tu semilla. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por todo aquel que siembra en tu obra. Está escrito en su palabra, Señor, que tú das semilla al que siembra. Así que te pido, Señor, que tu bendición, que tu respaldo, Señor, que no es pequeño, tu mano no se ha cortado para bendecir, dice tu palabra, Señor, sea abundante en medio de la vida de tus hijos. Que toda semilla que se siembra por el bien de tu reino, Señor, produzca un resultado al 30, al 60 y al 100 por uno en aquellos que nos escuchan. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estar viendo un tema importantísimo que es habla, calla o capi piensa. Así lo titulé el mensaje del día de hoy. Vamos a estar mirando cuándo el Señor nos llama a hablar, cuándo el Señor nos llama a callar y cuándo simplemente nos dice intercede. Quiero que me acompañes por favor a hacer la declaración de fe que dice así: el Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile, la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Quiero pedirte también, sin más preámbulos, que me acompañes por favor a Proverbios 26 del 4 al 5. Ahí va a estar centrado nuestro mensaje el día de hoy. Proverbios 26 del 4 al 5. Dice la palabra del Señor así. Voy a leértelo en la traducción, nueva versión internacional, Dice así: no respondas al necio con igual necedad, o tú mismo pasarás por uno. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Quiero repetirlo nuevamente. No respondas al necio con igual necedad, o tú mismo pasarás por uno. Responde al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Me gusta mucho porque madurez espiritual es saber cuándo callar, cuándo hablar y cuándo simplemente orar. Quiero iniciar contándote que durante esta semana estábamos hablando con mi esposa, estábamos mirando qué mensaje compartir el día de hoy, porque estuvimos hablando acerca de la novia que Cristo espera, sin mancha, sin arruga. Estuvimos hablando de las grandes verdades. La semana anterior el Señor nos dio un mensaje poderoso acerca de que Él nos da fuerzas del búfalo para resistir. Y estábamos hablando con mi esposa qué mensaje sería el adecuado. Y estaba una característica muy clara, que uno como hijo de Dios tiene algo que lo caracteriza, y es la paz que debe tener en todas las áreas de su vida. Y hablaba con mi esposo y decía, la paz es un símbolo característico que Jesús mismo dijo. Él dijo, mi paz te dejo y mi paz te doy. Y ojo, yo no la doy como el mundo la da.
Quiere decir que el mundo da una paz, pero esa paz es momentánea. Que el mundo provee una paz, pero mientras hay cuenta en el banco, mientras hay recurso económico en el bolsillo, mientras estoy bien en mi alrededor, hay una paz momentánea. Pero el Señor está diciendo, la paz que yo les entrego va mucho más allá de lo que ustedes piensan o se imaginan. La paz del Señor va más allá de las circunstancias. Y eso es muy claro porque hay gente que está atravesando procesos sumamente duros con una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y estábamos hablando de eso y estaba mi pequeña Dulce María ahí sentada, jugando, corriendo con David. Y de pronto ella me dijo, papá, yo quiero decirte algo. Y obviamente yo, hija, por favor no interrumpas. Estamos hablando de algo importante, del mensaje de este domingo. Y seguíamos hablando y Dulce María, papá, tengo algo que decirte. Y entonces fue tanta la insistencia que yo le dije, hija, habla, ¿qué es lo que quieres expresarme? Y él dijo, papá, es que estuve viendo acerca de un animalito que mencionas que caería perfecto en tu mensaje. Y sentí claramente cómo el Señor habló a mi corazón acerca del capibara, que está hoy en día de moda y luego pudimos ver varias cosas. Y este es el animal más pacífico del reino, muchos lo catalogan de esta manera, y es el sabio silencioso de Sudamérica. Y me gustó mucho y caía perfecto, encajaba perfecto en este mensaje. Y quiero decirte que el capibara es el roedor más grande del mundo dentro de las características, pero también tiene una característica que deberíamos tener los hijos de Dios, es el más pacífico. Vive en comunidad, no responde al ataque con agresión, sino por el contrario. Es tan tranquilo que aves, monos y hasta depredadores, los vas a ver en imágenes, hasta depredadores se acercan a él sin miedo. Pero ojo, no es porque él sea débil, simplemente porque es sabio. Porque él no reacciona ante el impulso, él escoge sus batallas. Él sabe cuándo simplemente hay que dejar pasar. Y el capibara nos enseña esto. No todo el que nos enfrenta merece una respuesta. Y quiero en esta hora regalarte 3 principios que como hijos de Dios, en este pasaje que acabamos de leer, necesitamos aplicarlo en nuestra vida. El primer punto que quiero hablarte es que callar no es caer en la trampa del necio. Callar es fundamental para no caer en la trampa del necio. Dice la palabra del Señor en Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Quiero decirte que en la Biblia, cuando se menciona al necio, no es solo alguien que ignora algo. No, de ninguna manera. Es alguien que sabe hacer lo bueno y aún así elige lo contrario. El necio tiene varias características y es que es terco, que es rebelde, que es ruidoso, que como persona discute no porque tenga razón o argumento, simplemente discute para ganar. Me gusta mucho porque el necio jamás presenta conceptos, jamás presenta, no es propositivo, el terco no aporta nada, simplemente pelea por ganar. Me gusta mucho porque hay gente que es tan necia que aún escuchando la verdad, que aún viendo los frutos, los resultados, lo rechaza con soberbia. Y el Señor está diciendo, en ocasiones así hay que callar para no caer en esa trampa del necio. De hecho, la palabra para necio en hebreo es kesil y describe perfectamente al insensato, al que ama discutir, no para crecer sino para vencer. El necio no busca la luz, busca atención. No escucha, interrumpe. No razona, ataca. Y es muy importante esto porque este es el tipo de persona que transforma cualquier conversación en un campo de batalla. Y es decir, el Señor está diciendo, ten cuidado cuando enfrentes a alguien así, o tus manos terminarán embarradas con barro. El versículo no dice que el necio te arrastra ya, de ninguna manera está diciendo eso. Dice que tú puedes convertirte en necio si no tienes dominio propio. Aquí no se trata este versículo del necio, se trata de nuestra integridad, se trata de nuestro testimonio, se trata de nuestra capacidad, amigo y amiga, para callar. No porque sabes, sino porque has madurado y entiendes que hay situaciones que no merecen tu atención, que hay situaciones que no merecen desgastarte. Quiero decirte que hay discusiones que no edifican, envenenan. Hay momentos en los que ganar una pelea es perder tu paz y no vale la pena.
¿De qué sirve, amigo, amiga que me escuchas, tener la razón si pierdes tu paz y el propósito de tu vida? No todo el que te lanza merece una respuesta. Me gusta mucho hablarte de esto porque hay discusiones que no son puentes, son trampas. Y el necio es muy claro que lanza piedras, pero como hijos de Dios nosotros necesitamos recoger esas piedras y construir puentes. Me gusta mucho porque Jesús mismo enfrentó a los necios. Si ves Lucas 23, versículo 9, Lucas 23, 9, dice que el Señor guardó silencio ante Herodes. Y me llama mucho la atención, no porque no tuviera palabras, de ninguna manera, sino porque hay batallas que no merecen nuestra energía. Porque hay circunstancias en las cuales no merecen ni siquiera la persona un argumento. Jesús fue interrogado por el mismo Herodes y en lugar de hablar y de defenderse, ¿sabes lo que hizo él? Guardó silencio. Porque no todo a veces en la vida necesita explicación. Porque hay preguntas que vienen como trampas, disfrazadas de trampas a través del diálogo. Jesús nos enseña claramente, Él es alguien sabio obviamente, y nos enseña que el silencio también puede ser una respuesta profunda y poderosa. Me gusta mucho porque si algo tiene el Hijo de Dios es que en ningún escenario, en ningún momento pierde su paz. Me gusta mucho esta ilustración que escuché un día de mi amado padre, y es de una historia que en un antiguo pueblo vivía un sabio muy conocido. Era muy conocido por la sabiduría que tenía este hombre. Nunca se enredaba en discusiones, por más provocativas que fueran. Su paz era desarmante. Así que cierto día llegó un hombre arrogante, un hombre lleno de orgullo, de ego, molesto por la fama que tenía este sabio, y se le paró a frente y le dijo en tono desafiante: yo no estoy de acuerdo con casi nada de lo que usted enseña. Francamente, le dijo, me parece que usted está muy equivocado. El sabio lo miró con una leve sonrisa y ¿sabes lo que respondió? Tiene toda la razón. Entonces este hombre se fue lleno de orgullo y el joven discípulo que estaba frente a él le dijo: maestro, ¿por qué le dijo que tenía la razón si claramente estaba muy equivocado? El sabio respondió lo siguiente: porque si yo le hubiera respondido, tendría que haberle explicado, tendría que haber debatido, tendría que haber argumentado y al final este hombre seguiría creyendo lo mismo. Y no habría perdido mi paz, yo habría sacrificado mi paz, mi tiempo, y este hombre al final creía tener la razón y se iba a ir pensando lo mismo. Entonces, ¿para qué, le decía el hombre, entrar en el pantano si tú no estás dispuesto a ensuciarte? Y quiero que entiendas esto, porque este es un principio muy fuerte, porque una persona sabia sabe que hay momentos en los cuales hay que callar. Sabe que hay momentos en los cuales no mereces perder tu paz por tener la razón. Me gusta mucho porque Dulce María me hablaba de este animalito y el capibara nos enseña una sabia lección. Es conocido como uno de los animales más pacíficos de la tierra. De hecho, él vive entre depredadores, pero jamás entra en su juego. No grita, no pelea, no corre sin sentido, de ninguna manera. Imagínate esta escena y ojalá logre encontrar el video para ponerte. Un cocodrilo se acerca y el capibara no entra en pánico, ¿verdad? No le grita, no le confronta, no, de ninguna manera. Simplemente se hace a un lado. Simplemente se aparta. El capibara no se rebaja al volumen del conflicto de ninguna manera. Porque ¿sabes qué? Sabe que su paz vale mucho más que el orgullo. Porque su inteligencia no se mide en gritos ni en sollozos, de ninguna manera. Sino en calma, es la manera como él decide responder. A veces la mejor manera de responder es sin palabras. A veces la mejor manera de responder ante la agresión es con calma y paz. Sabes que en ocasiones como hijos de Dios nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales nos quieran confrontar, nos quieran agredir, pero tienes que ser muy sabio en saber cuándo callar. En cierta ocasión alguien me dijo: pastor, venga, lo invito a un lugar, y cuando fui era una trampa. Porque llegué a un lugar y tenía un lugar de debate, había mucha gente reunida ahí. Y el hombre comenzó a exponer de una manera muy grotesca, muy maleducada, muy fuerte. Y me dijo: ahora sí responda, ¿qué tiene que responder? Y yo sentí claramente del Espíritu Santo que me dijo: calla, no le digas nada.
Y yo le dije, no tengo nada que decir. Y el hombre dijo, sí, ven, yo tengo la razón. Y el hombre se quedó muy feliz. Luego había otra gente que estaba ahí, se acercó a mí y vi una intención diferente en ellos. Y comencé a explicarles bíblicamente. Y cuando estaba explicándoles ya fuera del recinto a estas personas, se me acercó el hombre y dijo, ¿por qué les estás explicando ahora y no quiso debatir conmigo? Y mis palabras fueron muy claves. Le dije, porque ellos están dispuestos a escucharme. Usted no estaba dispuesto a hacerlo. De ese grupo pequeño, muchos se convirtieron al Señor y me decían, nunca habíamos visto tanta sabiduría para desarmar a alguien. Obviamente fue el Señor y este pasaje bíblico el que nos enseña que en ocasiones la mejor respuesta es callar. La mejor respuesta es simplemente hacer silencio. El segundo punto que quiero regalarte hoy es que hablar para despertar al que se cree sabio. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y esto yo lo denomino una tensión divina, ¿no? ¿Por qué? Porque si la Biblia en el versículo anterior me manda a callar, ¿cómo es que ahora me manda a hablar? ¿Es una contradicción? No, de ninguna manera. Es un llamado al discernimiento. Hay necios que solo buscarán pelea, pero hay otros que aún pueden ser despertados con una verdad dicha a tiempo. No todos los necios, amigo o amiga que me escuchas, son iguales. Algunos no quieren oír, solo buscan destruirte, decía. Pero otros, aunque orgullosos, aún pueden ser despertados con una palabra dicha a tiempo, con amor, pero con firmeza. Aquí es donde entra algo muy clave que quiero regalarte y es hablar no con el objetivo de aplastar, no con el objetivo de humillar, sino hablar con el objetivo de abrir el entendimiento, de abrir los ojos de aquellos que nos escuchan. Jesús nuevamente quiere usarlo como un ejemplo perfecto. Jesús no siempre cayó. En Mateo 22, si tú lees, le responden con trampas y él responde con verdades. No para avergonzar de ninguna manera, sino para revelar el corazón de aquellos que le estaban haciendo eso. ¿Y cómo responde el Señor? Con preguntas, con parábolas, con argumentos sólidos. Jesús desarma la arrogancia con sabiduría divina. Jesús desarma al necio con un toque, con un golpe de verdad. Su palabra cortaba como espada, pero no hería por herir, de ninguna manera. Lo hacía para sanar. Y ahí es donde está la gran diferencia entre nosotros. Hay gente que vive peleando batallas constantes que nadie les ha llamado a pelear. Hay gente que por su boca se meten y dan consejos a alguien que jamás se los ha pedido. Por favor, no seas un cristiano así. Sé una persona sabia. Habla donde pidan tu opinión. Da un consejo donde te pidan que lo hagas. Alguien dijo en una ocasión, uy, ¿cómo está de gorda? Y yo le dije, muy imprudente, esa persona tiene espejo en su casa. Uy, pero ¿cómo está de tal cosa? Yo digo, cállese, si no le han dicho y no han pedido su opinión, ¿por qué habla? Colosenses 4, versículo 6, por favor, acompáñame a leerlo, dice así la palabra del Señor. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Voy a repetirlo nuevamente. Que en sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. No a todas las personas se les aborda o se les habla de igual manera. Dice en otra versión que sus palabras sean sazonadas con sal. Es decir, hay una respuesta para cada persona. Y a veces es sabio callar, pero en otras ocasiones se necesita hablar, pero con argumentos y con verdad, siendo propositivos. En una pradera vivía un zorro vanidoso, que decía ser el más sabio del bosque. Cada vez los animales que podían opinar, él los callaba diciendo, yo ya lo sé todo, no necesito saber nada más. Un día una pequeña lechuza lo llevó junto al agua y le dijo, mira el agua y dime qué ves. El zorro se asomó y al ver el reflejo sonrió con orgullo. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, veo un rostro perfecto, confirmo que soy el más sabio. La lechuza le lanzó una piedra desde el árbol cerca del agua y el reflejo se distorsionó, obviamente. ¿Y ahora qué ves?, le preguntó. Y el zorro frunció el ceño y dijo, ya no me veo igual. La lechuza le respondió con calma,
porque solo una verdad puede romper la ilusión que tienes de ti mismo. Desde aquel día, el zorro, el animalito, comenzó a escuchar más y a aprender lo que tenía que decir. Algunas personas, amado de mi alma, están tan enamoradas de su propia opinión que solo un golpe de verdad con ternura puede quebrar el reflejo distorsionado por el orgullo. No hables para destruir, habla para sacudir su ilusión y ayudarle a ver la realidad. Hay personas en las cuales se necesita ser. Y quiero decirte, entonces, pastor, ¿debo callar o debo hablar? Habla, sí, pero hazlo desde el amor. No lo hagas desde la arrogancia. Confronta, sí, pero con la intención de despertar, no de humillar. Sé luz, no con gritos, sino con verdades que acaricien la conciencia. Yo quiero que hagas esta corta oración conmigo, por favor. Cierra tus ojos ahí en donde estás y dile en esta hora al Señor: Señor, dame palabras que no destruyan, sino que despierten. Dame sabiduría, dile, para hablar cuando el silencio ya no es amor, y humildad para callar cuando el ruido sea yo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes que me gusta mucho esto porque el capibara tiene una lección clara que quiero leértela, y es que aunque es tranquilo, no es indiferente. Te lo decía al inicio, ¿no? Cuando ve el peligro, cuando ve que que ya ve el peligro inminente, ahí sí se alarma y protege a su manada. No lo hace por ego, lo hace por responsabilidad. Y alguien decía esta famosa frase que es: el verdadero pacificador no es pasivo, es valiente para hablar cuando otros callan. Y hay ocasiones donde vamos a tener que hablar en medio de nuestro círculo, en medio de nuestra familia. Hay ocasiones que vamos a tener que defender la verdad de Cristo cuando se estén hablando falacias y mentiras. Hay ocasiones en las cuales el Señor mismo levantará valientes guerreros que hablen y defiendan el Evangelio, como lo decía Pablo. Hay ocasiones donde tendrás que levantarte a defender y hablar las verdades en frente de tus hijos. Pero sabes que solo el Señor nos muestra cuándo hablar y cuándo callar. Y esto me lleva al tercer punto, que es el discernimiento. ¿Tu voz o tu oración? Proverbios 22, versículo 3 dice lo siguiente: el prudente ve el peligro y busca refugio. Quiero leértelo nuevamente. El prudente ve el peligro y busca refugio. Yo te decía al inicio, a veces no es blanco, a veces no es negro, a veces las batallas son espirituales. A veces no necesitas entender muchas cosas, a veces simplemente necesitas meterte en el refugio de su presencia y orar. Antes de hablar, antes de callar, órale al Señor. Y aquí necesitamos hacernos una pregunta antes, y es: bueno, ¿quiero corregir o quiero demostrar que tengo la razón? ¿Estoy reaccionando por el Espíritu o estoy reaccionando desde mi ego? ¿Sí? Y discernir es preguntarle a Dios: ¿esta persona merece mi argumento o simplemente merece mi oración? ¿Esta persona merece mis palabras o que calle o simplemente merece que yo ore por él? Sabiduría, amigo y amiga, no es hablar o callar, es saber cuándo hacer cada cosa. Voy a volvértelo a repetir. Sabiduría no es hablar o callar, es saber cuándo hacer cada cosa. A veces no se trata de tener argumentos listos de ninguna manera, sino de tener el corazón afinado al cielo. A veces podemos tener argumentos muy claros, pero si nuestro corazón está afinado al cielo, vamos a saber en qué momento, hablar o callar. Vamos a saber en qué momento poder decir o simplemente orar por esa persona. Hay momentos donde el Espíritu Santo no te pide que hables, te va a pedir que simplemente intercedas. No porque se te presente una puerta abierta a veces, quiere decir que tienes la palabra para hacerlo. No, de ninguna manera. Algunas veces es una invitación al silencio santo, a la oración, a la búsqueda. Amigo, la verdadera madurez, si se quiere decir así, no está en tener siempre algo que decir, sino en saber cuándo decirlo, en orar y ser dirigido por el Espíritu Santo. Sabes que cuando hablamos sin discernimiento, podemos tener la razón, pero podemos perder un alma. Sabes que cuando hablamos sin discernimiento, puedes ganar una discusión, pero puedes perder la paz de lo que estamos hablando hoy. Y me gusta mucho esto porque hay una interesante característica que tiene
el capibara. Y es que aunque vive en manada, el capibara no se deja arrastrar por la presión grupal de ninguna manera. Observa, percibe, medita, y si hay peligros, simplemente se aparta con calma. Si hay paz, la sostiene. La fuerza de este animalito no está en su capacidad de pelear, no, de ninguna manera, está en su capacidad de percibir antes de actuar. Y tú también puedes vivir así. No corras con el bullicio, no respondas con prisa, de ninguna manera. No decidas desde la herida, sino desde la guía. En ocasiones simplemente necesitamos orar porque la persona está necesitando, quizás no de tus palabras, sino de que la escuches. Quizás no de las cosas que puedas decir. Sabes que en muchas ocasiones cuando vamos a orar por alguien y el Señor refleja lo que hay en el corazón, la persona dice, yo venía buscando eso. Quizás el problema era lo que estaba arriba de la punta del iceberg, pero lo que el Señor muestra es la raíz de los conflictos. Y yo creo que la oración eficaz del justo puede mucho. Creo que independientemente de hablar o de callar, necesitamos orar. Y cuando nos acerquemos al corazón del Señor, cuando estemos en la intimidad con el Espíritu Santo, nuestras palabras van a estar cargadas de sabiduría, de amor y de misericordia. A veces solemos ser muy duros con aquellos que no conocen del Señor, o aún conociendo, los criticamos y les juzgamos muy duro. Y no recordamos de dónde el Señor nos sacó. Quizás somos muy fuertes en decir, alguien decía, somos muy fuertes en criar hijos ajenos, pero cuando nos toca a los nuestros es ahí donde fallamos. Y yo creo que es muy importante, siempre se pueden decir las cosas con amor y con verdad, pero para eso necesitamos estar en el secreto con el Espíritu Santo. Para eso necesitamos recibir del Señor, porque una sola palabra dicha con sabiduría puede hacer un clic en la vida de alguien y transformar su realidad. Hacerlo que el hombre esté caminando hacia el abismo, pero dé una vuelta con una sola palabra ungida y cambie de dirección y venga al arrepentimiento. ¿Sabes que por eso las palabras de Jesús tenían tanto peso? Porque no eran palabras únicamente lo que Él decía, Él contaba verdades, pero sabes que en la mayoría de casos Él sanaba el alma con una palabra. Se encontraba como aquel hombre que le dijo, te vi debajo del sicomoro cuando estabas frustrado, cuando estabas en esta situación. Y eran verdades, ¿verdad? Ve, llama a tu esposo. Eran palabras reveladas en la intimidad, en la oración, en la búsqueda de la intimidad con el Espíritu Santo. Y creo que más que nunca los púlpitos, hay mucha gente que habla y habla muy bonito, muy elocuente, pero vienen pocas palabras cargadas del Espíritu Santo, de una verdad que revela el corazón. Cuando una palabra viene revelada desde la oración, desde la intimidad, así como en este mensaje que el Señor habló a mi corazón en intimidad y habló a mi vida, sé que estas palabras están siendo de bendición y están transformando tu mente y tu corazón. Cuando una palabra ungida viene de la intimidad, tú les hablarás a tus hijos, les hablarás a tu cónyuge, con una palabra sabia los desarmarás. Dice la palabra del Señor, la palabra blanda, la palabra suave quita la ira, mas la terca, la necia enciende el furor. Quizás lo que estamos necesitando dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras iglesias, son palabras cargadas del Espíritu Santo. Y esto se consigue solo en medio de la oración. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Dile ahí donde estás, Señor, si debo callar, que sea por sabiduría. Si debo hablar, que sea con amor. Si debo actuar, Señor, que seas tú guiando mi corazón. A veces, Señor, el necio no necesita que le expliques. A veces el necio necesita ver el fruto. En Cristo Jesús. Amén y amén. A veces, amado y amado, el callar es fundamental, a veces el decir es fundamental, pero ¿sabes que por más que argumentes, el necio siempre creerá que tiene razón sin argumento? Yo creo que es muy importante que hoy más que nunca necesitamos ese discernimiento para saber cuándo hablar, para saber cuándo callar, o simplemente orar y que el Señor sea revelando los frutos. Sabes que en ocasiones me doy cuenta que no todos merecen nuestra respuesta de ninguna manera. A veces hay gente que merece nuestra oración. Ganar una discusión sin amor es perder lo eterno por lo urgente. El capibara, que me gustó mucho,
cuando el Señor me habló a través de la niña. No corre por la selva. ¿Sabes qué hace Él? Él escucha y decide desde la paz qué decisión tomar. Quizás no necesitas correr hoy, sino necesitas tomar una decisión desde la paz, desde la intimidad con el Señor. No todo se gana hablando. No todo se pierde callando. La clave siempre estará en lo que el Espíritu Santo me guía a hacer. No todo el necio merece tu voz. Algunos solo necesitan nuestra oración. Y recuerda esto. Te quiero dejar claro con esta frase. Madurez es callar cuando tu ego quiere hablar. Y hablar cuando el amor no puede callar. Este mundo no necesita más ruido, ya hay suficiente ruido. ¿Sabes qué necesita este mundo? Este mundo necesita más sabiduría, más carácter y más gracia. Por eso, amigo y amiga, sé firme y sereno en tus palabras. Sé valiente, pero sin escándalos. Sé sabio desde pedirle al Señor la dirección de saber cuándo hablar y cuándo callar. Y simplemente cuándo orar. A veces callar no necesariamente es porque no puedas responder. Deja que tu fruto hable. He dispuesto algo en mi corazón y es de no entrar en debates, ni en discusiones, ni en peleas. Hay un principio claro que es el principio de Gamaliel, que dice en su palabra, lo que es de Dios prospera, lo que es de Dios fructifica, lo que es de Dios se ve el fruto. Hay dos clases de fruto. Está el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22 y en adelante, ¿verdad? Y está también el fruto que Jesús mostró. Hay un fruto espiritual, pero hay un fruto que se evidencia. Y ese fruto, dijo el Señor, ¿en qué es glorificado mi Padre? En que vayan y lleven mucho fruto. ¿Sabes que la mejor manera de glorificar al Padre es llevando un fruto en cada área de nuestra vida? Pero también entiendo que es un proceso. Por eso, en lugar de discutir, en lugar de hablar, en lugar de pelear, en lugar de callar, entra en la intimidad, ora al Señor y por mi parte he decidido que el fruto hable. No hay nada más poderoso que el fruto hablando y el respaldo de Dios moviéndose. Y así lo vemos cada domingo en esta casa. Todos los domingos vemos cómo el Señor se mueve, sana, liberta, se mueve en señales y prodigios. Y tengo que decirlo, de ninguna manera somos nosotros. Es el Señor moviéndose y hablando. Y sé que quiere hacerlo también en tu vida, en tu comunidad, en el lugar donde estés. El Espíritu de Dios se moverá con poder, porque hay corazones que quieren agradarle. Así que quiero terminar con una corta oración. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile al Señor, Espíritu Santo, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque nada ni nadie deberá robar mi paz. Dile, Señor, mi paz no es mía, vino de ti, Señor. Por eso tú dijiste, mi paz les dejo y mi paz les doy. Señor, estoy en paz a través de Cristo con Dios, porque Él construyó un puente, Señor. Lo que nos separaba el pecado, Él nos puso en paz con nuestro Padre. Y hoy en esa paz nos movemos, Señor. En ese amor caminamos y nada ni nadie nos robará esta paz genuina en Cristo Jesús. Por eso hoy delante de ti, bendecimos a los que nos persiguen, oramos por los que nos maldicen, dile Señor, perdonamos a los que hay que perdonar. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des sabiduría para bendecir, sabiduría para hablar, pero también para callar, Señor. Espíritu Santo, dile, nada ni nadie me robará este gozo y esta paz que tengo en ti. Por eso hoy bendigo a cada persona que nos está viendo, Señor, a cada persona que estamos viviendo o llevando momentos de dificultad. Trae la paz genuina de Cristo. Si me estás escuchando, levanta tus manos al cielo. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, no se puede hablar de paz si no estamos en comunión contigo. Por eso, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si es la primera vez, ábrele tu corazón a Jesús y dile, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Anhelo de esa paz que solo tú puedes dar. Reconozco que he pecado, pero también reconozco que hoy necesito de ti. Y solo en ti tendré paz genuina. Dile, Señor, si soy cristiano, si te he recibido como mi Señor y Salvador, y aún así estoy viviendo momentos difíciles de prueba, de lucha, de dificultad, dile, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento para saber que en ti haré proezas, que todo estará bien, pues tú estás conmigo, Señor. Y tú prometiste que estarías conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Por eso dile, Señor, nada robará esta paz que tú colocaste en mi vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Recuerda, si vienes a Bucaramanga, por favor, visítanos. Aquí hay un equipo, un grupo de personas
que amamos la obra del Señor y que te recibiremos con los brazos abiertos. De mi parte recibe un abrazo gigante, de parte también de mi esposa Luisa Fernanda, de mi bella Dulce María que me ayudó, el Señor me habló a través de ella para inspirar este mensaje, y a través también un abrazo grande de David Adrián. Mil y mil bendiciones, Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.